Bien, entonces continuamos con nuestra siguiente función, que sería la función f2. Bien, para la función f2 tenemos aquí que se maneja de la siguiente manera. Era un a o exclusiva b, bien, pero hay una negación. La negación es la que está en la parte de arriba que aparece subrayada. De hecho, ya se corrigió aquí en nuestro diagrama. Sería f2, bien, y sería negada la salida para que nos dé la función que deseamos, que es f2. Bien, entonces a o exclusiva negada. Para lo siguiente, entonces, bueno, tenemos una salida. Nuestras salidas serían a y b. De hecho, esta sería a. Bien, esa sería a. Bien, a iría a nuestra compuerta short. La compuerta short tiene la entrada 1 y 2 y salida 3. Es la 74LS86. Bien, entonces tenemos la entrada 1 y 2 y salida 3. Luego tenemos 4 y 5 como entradas y salida 6. Entonces vamos a usar 4 y 5. Sería 4. Esta sería 5. Y la salida sería 6. Pero recuerden que la salida va hacia una negación. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la salida, que sería esta, 6, hacia un inversor. Vamos a utilizar, me parece que sería la mejor idea si lo usamos de este lado. Bien, y el inversor pues podría ser este, y la salida de ese inversor sería esta. Se pueden usar todas las compuertas como les había comentado. Iría entonces a nuestro LED. Bien, bueno, de hecho habíamos quedado que el LED que íbamos a usar era el amarillo. Entonces, bueno, ahí está el amarillo. Y ahí está, la salida de esta compuerta. Entonces, la negación producía que en nuestro diagrama, en nuestra función, en nuestra tabla de verdad, que cuando habían dos ceros, F3, F2 iba a ser un 1. De hecho, ahorita hay dos ceros, porque pues no estoy pulsando ningún botón. Entonces tenemos una salida de un 1. Y si había un 1 en cualquiera de los dos, aquí por ejemplo se ve en F2, ese es F1 para F2. Bien, si había un 1 en cualquiera de los dos iba a estar apagado, y solo si había dos unos iba a estar encendido. Entonces ahí tenemos un 1, ahí tenemos otro 1. O sea, tenemos ahí un 1 en A, un 1 en B. Y ahora si tenemos los dos en 1, sería este y este otro. Ahí está, F2. Y por último, pues nada más nos faltaría F3. Y para F3, pues recordemos lo siguiente. Para F3 sería la función de acá. Esa que nos aparece aquí. Tenemos que poner que A negada y B normal. Entonces vamos a poner B normal, sería esta. Bien. Y esta iría a otra compuerta AND, que de hecho la que vamos a utilizar es esta. Y tenemos que ahora A va a ir a negada, que pues en nuestro diagrama podría ser esta. Y la salida puede ser 2, el pin 2, y va hacia nuestro LED verde. Bien, entonces ahí lo que tenemos es que la función 3 dice si A es mayor que B. F3, por acá está. Entonces cuando A sea negada, B nos va a dar en F3 un 1. De hecho aquí está, digamos, aquí tenemos A negada, a la entrada, y esto va a una salida. Bueno, de hecho aquí no va a la salida, sino más bien va a la entrada de la AND, que sería esta.
Y de ahí, de la entrada de la AND, ya es donde tiene que ir a una salida. Entonces vamos a cablear la salida. La F3 la cableamos con un cable pequeño. Perfecto, aquí tenemos uno. Y entonces vamos a cablear, de hecho lo podemos hacer con un jumper. Entonces aquí, que es nuestra salida de nuestra función F3, va a la salida de la compuerta AND, porque pues efectivamente sí va a una compuerta AND, esta que está aquí. Muy bien, entonces esta es la salida, esa es la entrada, perdón, hacia una salida. Bien, y ya por último, bueno, vamos a hacer la comprobación. Entonces ya tenemos nuestra salida de nuestra compuerta O exclusiva negada. Recuerden que es negada. Y entonces lo que prácticamente nuestro circuito comparador está realizando es que F3, que es el que tenemos aquí, F3, es verdadero cuando A y B son iguales. En este caso A y B son 0. Bien, entonces tenemos que, como si son iguales, porque es 0 y 0, entonces tenemos un 0 a la salida. Después, si son diferentes, entonces ya no vamos a tener este LED encendido. Por ejemplo, aquí ya tenemos a un 1, que un 1 es mayor que 0, entonces A enciende, y la función F1 y la función F2, cuando B es mayor que 0, enciende. Bien, y para que vuelvan a ser iguales, entonces tenemos que A y B estén ambos en 1, y entonces ahí es cuando nos está dando que efectivamente F3 está encendido. Es prácticamente lo que hace nuestro circuito comparador. Bien, verifica esas opciones de cuando una cantidad o una magnitud es más grande que las demás. Esto es todo. Bien, y bueno, pues nos estaríamos viendo en nuestros siguientes videos.